días, querida iglesia. Les mando un abrazo, un saludo muy especial, deseando que todos se encuentren muy bien, que cada uno esté gozando de salud y disfrutando de las misericordias de Dios cada día. Es una bendición, hermanos, vivir estos tiempos. Es una bendición cada misericordia que el Señor nos regala. Y bueno, disfrutando del favor y del bien del Señor sobre nuestras casas. Así que un cordial saludo, me alegra de todo corazón dirigirme a ustedes, eh, tener este tiempo para compartir con ustedes, mis hermanos, me gozo, me alegra profundamente y bueno, gracias al Señor por esta linda oportunidad, este privilegio que se me da. Así que esta mañana es una mañana nueva para compartir, un tiempo nuevo para que podamos ser desafiados en la escritura. Eh, Quiero pedirles perdón, hermanos, por la situación del video la semana pasada. La verdad no supe qué fue lo que aconteció. A mí me grabó todo el video de 1 minuto 10, 1 hora 10 minutos, perdón, y tan solo descargó 48 minutos. Así que les pido perdón. Voy a tratar hoy como de contextualizarles un poco ese final y bueno, repasar algunas cosas rápidamente y poder extraer algunas verdades también en esta hora. Quiero dar gracias al Señor por las familias que han estado afectadas de salud, y que bueno, el Señor ha sustentado con su gracia durante este tiempo a Cristina, y toda la familia, Estela. Si hay alguien que esté enfermo y no sepamos, oramos que el Señor pueda restaurarles y fortalecerles y que cualquiera que sea la situación, podamos estar en plena certidumbre de fe, en plena convicción de que Dios está obrando, de que Dios está al frente de nuestras vidas y Él tiene cuidado, Él tiene control de nosotros. Muy bien, hermanos, así que le invito a orar. Vamos a orar al Señor en esta mañana y vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a avanzar un domingo más en el estudio de esta carta tan preciosa que es la carta a la iglesia de Colosas, la carta de los colosenses, y vamos entonces a estudiar. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos una vez más presentarnos delante de ti, Señor, darte gracias por tu fidelidad, tu misericordia, por lo bueno que has sido, Señor, con nosotros, cómo nos has sustentado, cómo nos has guardado. Y en medio de tantas experiencias, Señor, en las que vivimos, algunos hermanos han estado con quebrantos de salud, algunos han tenido situaciones económicas y diferentes situaciones, Señor, propias del día a día. Acá estamos para darte gracias, para exaltarte, para reconocer que todo está bajo el control y bajo la soberanía tuya, Señor. Y nosotros nos refugiamos en ti en esta mañana. Depositamos nuestra confianza en ti, traemos delante de ti toda ansiedad, toda preocupación, toda angustia. Y tú que eres bueno para obrar y suplir conforme a nuestra necesidad, oramos que tú seas interviniendo, Señor. En esta mañana nos acercamos ante el trono de la gracia, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, toda ofensa, todo pecado, Señor, con el que eh, nos hemos levantado contra ti, con el que, Señor, hemos agredido tu santidad y te hemos irrespetado. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados, Padre. Y en esta hora santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo ruego, Señor, que en esta hora podamos desconectarnos de todo pensamiento que no sea coherente a este momento, que todo lo que pueda ocupar nuestra mente y que sea impedimento para la comprensión, para la reverencia,
para tener este tiempo de comunión, de edificación. Señor, por favor, ocúpate y danos una mente clara, danos una mente, Señor, atenta y un corazón respetuoso, reverente, Señor, para escuchar tu palabra. Y te ruego, Señor, que en cada casa, en cada lugar donde, Señor, este mensaje va a ser escuchado, tú seas visitando, Señor, tú seas obrando y hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Y te ruego, Señor, que a pesar de mi incapacidad, Señor, refrenes mis labios, mis palabras, de todo pensamiento propio, de toda palabra propia, y que solo tu palabra podamos exponer y podamos hablar en esta mañana para la edificación de tu pueblo y para la gloria de tu nombre, Señor. Y todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, esta mañana entonces vamos a continuar. Hoy vamos a avanzar hasta el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7, pero se me hace muy necesario. Muy bien, hermanos, entonces vamos a dar inicio en esta mañana al estudio bíblico. Vamos a avanzar hasta el capítulo 2, versículos 1 al 7 en esta mañana. Y quiero tomar unos minutos como para hacer un recuento del contexto de esta carta, repasar algunas verdades que veníamos repasando la semana pasada, que fue más como conversacional, y de esta manera entonces que tengamos muy presente, mis hermanos, muy presente el contexto de esta carta, que es tan valiosa. ¿Por qué es valiosa? Bueno, además que es la palabra del Señor viva siempre. Es una carta que tiene que ver mucho con nuestro contexto presente también, porque es una carta de un contexto de falsas enseñanzas, de mucha mezcla de diferentes religiones y con otro tipo de cosas paganas, que eso no es muy extraño hoy. Y cómo entonces Pablo, usando de su apostolado, viene en defensa de la iglesia. Entonces quiero que contextualicemos, que repasemos algunas cosas del capítulo 1 y entonces nos centremos al final a mirar los primeros 7 versículos del capítulo 2. Es en eso lo que vamos a trabajar en esta hora. Así que, mis hermanos, permítame, yo desconecto mi internet, que no me vayan a llegar mensajes y no me interrumpa la clase. Muy bien. Entonces, así, mis queridos hermanos, quiero dar inicio en este tiempo. Por favor, estemos en casita en lo más concentrados posible, permitiendo que Dios hable a nuestras vidas en esta hora, y que Dios sea glorificado. Quiero entonces decirles, hermanos, que esta carta pues fue una carta del apóstol Pablo hacia la iglesia que estaba en Colosa, a petición de Epafras, el pastor y fundador, que se cree que fue él mismo el fundador de la iglesia en Colosa. Esta iglesia estaba sufriendo pues claras amenazas del paganismo propio de esta cultura, la filosofía, el problema que tuvieron que lidiar estas iglesias al comienzo, en los primeros años de la iglesia, pues por el judaísmo todavía tan arraigado en la cultura y en las personas, las prácticas del judaísmo, mucho misticismo religioso, también por influencia de otras culturas, que les definí la semana pasada, que luego fue lo que vino a conocerse o a llamarse como el gnosticismo, que viene de la palabra gnosis, del conocimiento, un conocimiento superior, y que por eso toda esta mezcla pues generaba una falsa enseñanza acerca de Jesús, de que Jesús no era Dios, porque Dios, que es espíritu, no tiene nada que ver con la materia. Entonces ellos comenzaron a
infundir, a predicar esa falsa enseñanza diciendo de que Jesús no era Dios porque la materia no puede ser Dios. Pero que lo que aconteció era que Jesús era una emanación de Dios, así como lo son todos los ángeles, y que todos estos ángeles salieron de Dios, son emanados por Dios y cada uno de ellos tiene atributos propios, pero no son propiamente Dios, y que Jesús también era uno de ellos, por lo cual Jesús no podía ser Dios, por lo tanto no era divino y no podía salvar. Entonces imagínense esa cultura. Ahora, yo creo que nosotros ni siquiera ya nos toca imaginarnos, porque nosotros tenemos y lidiamos con falsas iglesias y sectas que promueven esto, unos testigos de Jehová que no reconocen la divinidad de Cristo, unos mormones, por ejemplo, esas como las más cercanas, pero cuántos tipos de religiones no reconocen de que Jesús es Dios. Entonces no se nos hace tampoco muy extraño. Debido a la situación de la iglesia en aquel entonces, pues sabemos que era una iglesia nueva relativamente, sin embargo era una iglesia muy bien consolidada, y todo esto se debía a lo que Dios estaba haciendo por medio de la vida de Epafras, porque una de las cosas que resaltamos en este verso tan bueno, tan excelente, en el versículo 5 del capítulo 1 dice que a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que había generado en esta iglesia el Evangelio, la predicación de la palabra, un Evangelio verdadero, era que había generado pues en esta iglesia una fe genuina, una fe sincera, que es lo que Pablo más adelante les resalta en el capítulo 2. Noten el capítulo 2 en el verso 6, por ejemplo, como les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor, andad en él. El 5, más bien leamos el 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo reconocía esa labor pastoral de Epafras como resultado de predicar el Evangelio y predicar la palabra de verdad. Entonces, toda esta labor, toda esta tarea es una tarea muy maravillosa de Epafras. Sin embargo, viéndose amenazado y viendo la iglesia amenazada con todas estas filosofías, estas falsas enseñanzas, él viaja hasta Roma para buscar la dirección apostólica, para buscar que el apóstol Pablo pudiera respaldar, pudiera ayudar y pudiera enviar una carta a la iglesia que los afianzara, que los fortaleciera, que pudiera darle también orientación y directriz para ellos seguir perseverando. Entonces esto es bien tremendo, porque lo que hace Epafras es cobijarse bajo ese respaldo y esa autoridad apostólica, y de esta manera entonces vemos el desarrollo de esta carta. En esta carta lo que encontramos es que el apóstol Pablo primero les expresa a ellos un amor tan sincero, les expresa su necesidad de orar, que es lo que dice en el versículo 3: siempre orando por vosotros damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, esta misma iglesia fue una inspiración para el apóstol Pablo, que le llevó a orar y agradecer al Señor porque había escuchado por Epafras de la fe sincera, de la fe genuina de esta comunidad, y eso fue algo que a Pablo lo motivó. Lo vamos a ver también en los versículos 7, en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Entonces, luego Pablo comienza a dar unas instrucciones a un nivel teológico impresionante. Pablo comienza a dar instrucciones
y consejos donde les anima para que ellos anden o para que ellos perseveren en el Evangelio, andando como es digno del Señor. Y estuvimos mirando qué significaba eso, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, que ahí fue donde se nos paró el video la semana pasada. Hablamos de que era agradándole en todo, que es llevar fruto en toda buena, creciendo en el conocimiento de Dios. Y sigue diciendo, y fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, por toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y note que son instrucciones muy puntuales que Pablo le escribe a la iglesia, hermanos, animándoles, fortaleciéndoles, orientándoles cómo ellos se deben de conducir, cómo ellos deben de perseverar y andar como es digno del Señor, como es digno de esa fe que ellos habían abrazado, como es digno de los creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo. Y Él les da los particulares cómo es una vida digna delante del Señor, agradándole en todo, que era lo que estábamos hablando la semana pasada, hermanos. Estamos agradando con nuestra vida al Señor en todo, estamos llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y yo recuerdo que ahí exactamente fue donde se nos cayó ya el video y les estaba diciendo que uno de mis temores es que muchos para este tiempo comienzan a decrecer, muchos comienzan ya a desesperarse, el encierro, una situación, la otra, no saben cómo vivir estos días, manejar este tiempo, no saben ni siquiera aprovechar este tiempo, sino que entran en el desespero del mundo, en la zozobra del mundo, en el encierro en el que el mundo se encuentra. Hermanos, estamos en libertad, así sea en la casa donde estemos o en las condiciones como estemos. Pablo nunca se vio, hermano, como un hombre preso, encerrado, aun cuando tenía grillos y cadenas en sus manos. Se gozaba, se alegraba en cárceles, en cualquier lugar hostil, en cualquier escenario. Había libertad, había gozo. Y eso es, mis hermanos, este tiempo es un tiempo para gozarnos, para deleitarnos en el Señor y para crecer en el conocimiento del Señor, que esta carta lo habla por todas partes. Pablo hace mucho énfasis en eso, en el crecimiento, y dice que fortaleciéndonos con el poder del Señor, fortaleciendo y gozosos. Entonces note que eso eran los particulares, pero luego Pablo se da a la tarea de hacer una exposición cristológica. ¿Y por qué era tan importante esta exposición cristológica, hermanos? Por el momento, porque la iglesia fácilmente podía ser enredada, fácilmente podía ser engañada, fácilmente muchos iban a escuchar de otras personas otro tipo de enseñanza y se iban a ver tentados a abandonar la fe y seguir esas mentiras. Entonces Pablo hace una exposición al más alto nivel del apóstol Pablo, que quién como el apóstol Pablo para la teología realmente. Pablo era un teólogo pero impresionante. Cuando uno rastrea la vida y las cartas del apóstol Pedro, uno ve que Pedro no era tan sistemático en su teología. Pedro hablaba una cosa y se iba y hablaba otra y luego volvía al punto que había iniciado, y es más difícil. Pablo es de una teología sistemática y de un orden en su teología impresionante, que se nos hace muy fácil de alguna manera comprenderlo. Y Pablo comienza a darles las tesis, hermanos, de por qué ellos podían confiar, perseverar, andar como era digno del Señor, no desfallecer, porque Pablo les dice, mire, Él es la imagen de Dios, Él es Dios, Él es antes que todas las cosas. Y por Él fueron hechas todas las cosas, Él sustenta todas las cosas y Él es la cabeza de la iglesia. Él les da toda unas tesis cristológicas, y son para nosotros también, desde el versículo 15 hasta el versículo
21 hasta el versículo 20 les habla de lo que Él es, de las cosas que están en Él y lo que Él es. Entonces Él dice, vea, ustedes pueden confiar, perseverar en la fe. ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. O sea, le está diciendo, Él es la sustancia de Dios, lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3. Él luego les dice, no solamente Él es la imagen visible de Dios, sino que Él es antes que todas las cosas, Él es autoexistente. Y eso es una evidencia de que Él es Dios, porque la única persona que es autoexistente, que es antes de todas las cosas creadas, es Dios. Porque si hubiera sido creado, pues entonces no podría ser Dios. Pero Él dice, Él es porque Él es antes que todas las cosas. Y aparte les dice, y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la máxima autoridad. Pero no solamente lo que Él es, en Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten. Sin Él, nada de lo que existe podría existir, podría ser, es lo que dice Juan en capítulo 1. Y luego entonces nos dice, nos lo define diciendo que por Él fueron creadas por medio de Él y para Él, que Él es el primogénito de la creación, que Él es el primogénito entre los muertos, que en Él habita toda la plenitud de Cristo y que con Él nosotros fuimos reconciliados. O sea, estos son unas tesis maravillosas que ojalá usted y yo pudiéramos subrayarlas y tomar estos textos para ver a Cristo, para no dudar de la divinidad de Cristo. Pero en ese mismo orden y en esa misma tarea de fortalecer la fe y de dar una doctrina muy sólida, muy contundente a la iglesia en Colosa, entonces luego Pablo comienza a resaltarle lo que eran ellos y lo que somos nosotros hoy. Pablo entonces ahorita apela a la condición natural del ser humano y apela a la condición de los colosenses y les dice desde el verso 21 en adelante, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora Pablo toca directamente con ellos como redimidos. Les dice, no olviden lo que ustedes eran. Ustedes eran extraños y eran enemigos de Dios, ustedes aborrecían a Dios porque ustedes hacían malas cosas, pero por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados y hemos sido reconciliados con un propósito para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, que es lo que estuvimos trabajando durante esta semana en los audios. Entonces note la coherencia con la que Pablo viene hablando a la iglesia y viene edificando y viene, hermanos, trayendo unas bases doctrinales, viene trayendo para ellos una enseñanza tan profunda, porque definitivamente estamos hablando de ese gran apóstol inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, para fortalecer la iglesia, para ayudar a la iglesia. Y luego usted puede encontrar de cómo el apóstol Pablo finaliza estos versículos ya hablando de lo que es a lo que Dios quiso darnos a conocer y que es Dios realmente el que nos va a presentar perfectos delante del Padre. Entonces todo este contexto, mis hermanos, para decirles de que definitivamente estamos frente a una carta muy práctica, muy útil, muy necesaria para nosotros en este tiempo. Y casi que nosotros nos acostumbramos como que a decir las mismas palabras en nuestras enseñanzas, nuestros sermones, pero de verdad, cada vez que trabajamos unos temas específicos encontramos la necesidad, la importancia. A mí me parece que esta carta es tan importante, hermanos. Me parece que esto que... Y yo creo que también es por el hilo que venimos trabajando carta por carta, que venimos fortaleciendo nuestra fe, venimos creciendo en conocimiento. Entonces cada vez podemos ver con mayor claridad la importancia de estos temas, pero es que esta carta tiene en primer lugar pues estas defensas y estas tesis cristológicas tan necesarias para nuestros tiempos, y tiene doctrina pura, tiene fundamentos, tiene enseñanzas, hermanos, que las hemos estado
observando, o que la hemos estado al menos escuchando, que hemos estado trabajando en estos días por los audios, y espero que sean de mucha edificación para todos. Pero la verdad es que la profundidad de Pablo en este tema es algo maravilloso y muy útil realmente para la iglesia. Entonces lo que quiero hacer después de toda esta contextualización, lo que quiero hacer es que nos ocupemos de el capítulo 2, versículo 1 y versículo al 7, y no les voy a mencionar los versículos anteriores, desde el 24 hasta el 29, porque eso los voy a trabajar en esta semana, en esta otra semana, si Dios nos permite, a partir de mañana, en una nueva semana de audios, detallando todos estos principios de esta carta. Entonces por eso me voy a ir directamente al capítulo 2, versículos 1 al 7, y podamos disfrutar de estos versículos que también son una descarga de conocimiento y de unas verdades tan valiosas que ruego al Señor que nos permita comprenderlas en esta hora. Así que vamos a leer los versículos 1 al 7 del capítulo 2, y yo quiero leerlo en dos versiones, obviamente en la Reina Valera, y luego los voy a leer en la Palabra de Dios para Todos, y luego vamos a trabajar algunos puntos acá. Nos dice el versículo 1: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Note que esos versículos son muy profundos, hermanos. Pero ¿sabe una de las cosas que más me impresiona de esta carta? Literalmente esta carta nos entrega, es como puros bosquejos. Bueno, lo hablo en términos de predicador. Nos da puras enseñanzas así, hermanos, como en orden, ya casi que bosquejadas. Entonces me parece que es tan práctica. Quiero leerla, mis hermanos, en la palabra de Dios para todos estos versículos. Dice: quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento, para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte, y que ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Note, mis hermanos, es que aquí tenemos un bosquejo ya desarrollado, y Pablo nos da cosas muy precisas. Bueno, hablo de Pablo realmente, pero es el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo. Entonces hablemos de estos versículos y vamos a desarrollar algunos puntos acá que van a ser muy significativos, que nos van a ayudar mucho. En primer lugar, detengámonos un poco en ese primer capítulo y en esa primera frase.
¿Por qué? Porque lo que podemos encontrar acá es que debido al gran amor por la iglesia, por los santos, el apóstol Pablo comienza en ese versículo 1 diciendo, quiero que sepáis cuán gran, la palabra ahí es agón, cuando habla de consuelo. La palabra es agón, que viene de la palabra agonía. Cuánta agonía sostengo por vosotros. Y hermanos, dice, por los que están en la Odisea y por los que nunca me han visto. Qué tremendo es esa declaración del apóstol Pablo ahí. Es muy importante. Quiero que sepáis cuán lucha. Perdón, les dije consuelo, ¿cierto? No tengo en mi mente la palabra consuelo, que es otra palabra que voy a resaltar en el original. Les dije consuelo, no es consuelo, es lucha. Quiero que sepáis cuán gran lucha, la palabra lucha ahí es agón, que significa agonía. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es eso. Quiero que sepan cuánta agonía sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, aquí encontramos a un hombre que no solo tenía agonía en su corazón por las personas que estaban presentes, no, sino por los ausentes, por cualquier otra persona. Y hermano, y es obvio que este hombre ama a la iglesia, que ama a la gente, que inclusive su amor se extiende hasta las personas que ni siquiera conoce, pero que hacen parte, que constituyen la iglesia. Y debido a eso, cuando ve la dificultad en la que la iglesia de Colosa está, cuando ve la dificultad o al menos la amenaza en la que ellos están, entonces él inmediatamente interviene tratando de refrenar ese ataque. Él ve ese ataque en el que ellos se encuentran y inmediatamente él resiste ese ataque, que es un ataque de falsa enseñanza, entonces trayendo buena enseñanza. Y eso es algo muy, muy digno del apóstol Pablo, porque Pablo primero lo vimos en el capítulo 1 y ahorita lo vemos nuevamente en el capítulo 2, cómo ese hombre expresa un amor tan sincero, un amor tan genuino. Y definitivamente es eso. El amor por la iglesia nos debe llevar a eso, aún por los que no conocemos, aún por la iglesia que no conocemos. Pero este hombre, hermano, sin conocerlos, ya sentía una carga por ellos, ya sentía un amor por ellos. Por eso lo leímos en el versículo 5 ahora, de que me gozo saber que ustedes se conducen bien, que tienen una fe sincera. Mire, yo no estoy con ustedes, pero estoy en espíritu con ustedes. Pablo no era religioso, Pablo era muy sincero y les estaba hablando de corazón, porque era un hombre que amaba con todas sus fuerzas la iglesia. Por eso cuando él dice, no saben en la lucha que estoy, está diciendo, tengo una agonía por ustedes. Y es una agonía de celo, es una agonía de querer estar allá y pelear por ustedes como un padre pelearía por sus hijos, para defenderlos, para cuidarlos. Ese es el sentimiento del apóstol Pablo. Sin embargo, Pablo les dice, pero aquí en esta agonía yo quiero darles algunos consejos, quiero hablarles de algunos consejos, porque básicamente es lo que dice que está luchando por ellos. En primer lugar, vamos a hablar acá de 5 cosas que el apóstol Pablo les menciona. En primer lugar, les dice, para que sean consolados sus corazones. Y aquí sí encontramos la palabra consolados, que es la palabra que tengo en mente, que no quería que se me olvidara, que esta palabra consolados, pues también es una palabra que en el original también tiene una intención de fortaleza, es traducida como en fortaleza, o sea que se puede traducir para que sean consolados sus corazones o para que sean fortalecidos sus corazones, y pareciera que el texto diera más esta intención. Ambas son muy útiles, pero por el contexto nosotros encontramos que
El asunto no era un tema de consolación, sino de fortalecimiento, y es el lenguaje del apóstol Pablo, es la intención que él tiene en este caso. Entonces, para que sean fortalecidos, ahí podemos traducir esa palabra consolados a ese término fortalecidos. Y hermanos, el énfasis particular acá del apóstol, que el apóstol está haciendo, que significa o que incluye en esta idea, es que Dios les conceda perseverancia. Básicamente es la idea general del apóstol Pablo. Es, mire, yo tengo lucha y aquí mando este consejo y oro al Señor para que Dios les conceda perseverar en el Señor, para que ustedes sean de corazones fortalecidos, para que ustedes no desfallezcan, para que ustedes no sean enredados con falsas enseñanzas. Y eso es muy propio del apóstol Pablo en su celo por la iglesia. Eso es muy propio realmente del celo en el corazón del apóstol Pablo por la sana doctrina. Pero aquí encontramos que en primer lugar Pablo les dice que para que sean consolados en sus corazones, o sea, para que sean fortalecidos. Y es la oración y es la instrucción a la vez que el apóstol Pablo le da a la iglesia para que ellos reciban del Señor, que Dios les conceda la perseverancia como pueblo santo, como iglesia del Señor. Y eso es muy importante. Y creo que, hermanos, es una de las oraciones que nosotros hoy tenemos que hacer unos por otros y por la iglesia y por la iglesia en general, que seamos fortalecidos en nuestros corazones, que Dios nos conceda, hermanos, el poder perseverar en un tiempo donde vamos a comenzar a ver el cumplimiento de que el amor de muchos se enfriará, donde vamos a comenzar a ver el cumplimiento de lo que dice Mateo capítulo 3 en la parábola del sembrador, que muchos recibieron la palabra con gozo, pero que cuando vienen las pruebas entonces se apartaron. En un mundo donde estamos comenzando a ver que ese evangelio de prosperidad, donde no hay esfuerzo, sacrificio, donde no se quiere sufrir, ahora va a comenzar a sufrir. ¿Por qué? Porque, hermanos, vienen los días de mayor tensión, de mayor persecución, vienen los días de mayor ataque para la iglesia. Mañana, hoy estamos pendientes, por ejemplo, en mi caso estoy pendiente de la iglesia del pastor John MacArthur en California. Este hombre se levantó con su iglesia, sus ancianos, y en una desobediencia civil sustentada en la escritura. Hay que entender el contexto de lo que ellos están viviendo allá, no todos los contextos son lo mismo, pero ellos decidieron abrir la iglesia y ya llevan 2 domingos abriendo la iglesia. Ellos recibieron una amenaza del gobernador de California de que si hoy abrían la iglesia lo iban a llevar preso. Y él, como una autoridad, como un anciano, como un hombre de Dios, que es este hombre de este tiempo, hermanos, dijo a la iglesia: ahí estaremos, no tememos al hombre, el gobierno no es autoridad sobre la iglesia es autoridad sobre el gobierno, no doblaremos nuestras rodillas ante el César, doblaremos nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está ese hombre listo para ser llevado preso, y eso lo vamos a comenzar a vivir. Necesitamos orar los unos por los otros, necesitamos orar que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo nos conceda la perseverancia, un espíritu fuerte para perseverar en estos tiempos de persecución. Hasta ahora estamos viviendo en nuestros países, en Occidente, los gloriosos, pero vendrán los tiempos donde la falsa doctrina, donde este humanismo, donde todo este movimiento del LGTBI, mis hermanos, se nos apoderen de
de nuestros espacios comiencen a gobernar, vengan los ataques directos con la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos orar por esto, mis hermanos, que seamos fortalecidos en nuestros corazones. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice es que estén unidos en amor. Y esto es lo segundo, mantenernos unidos, perseverar unidos, estar, hermanos, siempre ahí entre nosotros, la necesidad de estar lo más cercanos posible, en el mayor contacto posible. Estuve mirando la semana pasada que estaba hablando un poco del sistema, que estuvimos hablando un poco de la composición misma del cuerpo. Hermanos, una de las cosas que me llama mucho la atención es que la ciencia tiene un término para llamar cómo los átomos del cuerpo están unidos, cómo ellos mismos se buscan y se unen. La ciencia le ha dado un término a eso y lo llama el pegamento nuclear. El pegamento nuclear, lo que hace que los átomos se busquen y estén unidos entre sí, lo cual no es más que una manera, hermano, ególatra de no reconocer o no referirse a que es Dios mismo que hace que esos átomos se busquen y estén unidos, porque es Dios el que hace que estén unidos, así como la iglesia, es Dios el que nos hace que estemos unidos, que nos amemos, que nos abracemos, que nos ayudemos, que nos fortalezcamos los unos a los otros. Y eso es lo que Pablo les dice, mire, ustedes, hermanos, yo oro que sean fortalecidos en sus corazones. Segundo, que estén unidos. Y pareciera un término tan común ya entre nosotros, pareciera un término que hablar de la unidad se volvió un lenguaje tan común, pero que es tan difícil de vivir, que es tan difícil vivir la unidad como comunidad, como cuerpo. Y el tema acá no es que nosotros tenemos que crear la unidad, debemos es cultivar la unidad, es lo que nos habla el libro de Efesios, ¿cierto? Que nosotros debemos perseverar en esa unidad, que nosotros debemos vivir la unidad del Espíritu que Él mismo provee para la iglesia. Debemos estar unidos, pero ojo, dice el versículo, en amor, en amor. Lo que nos va a hacer, o lo nos va a permitir perseverar, estar unidos, es el amor. Es el amor, hermanos, entre nosotros. Muy bien, eso es muy importante para que lo tengamos presente. Lo tercero que el apóstol Pablo nos menciona en esta carta, nos habla en tercer lugar de una firme convicción de Cristo. Y este punto es muy importante, mis hermanos. Se los voy a leer en la palabra de Dios para todos. Note cómo dice en la palabra de Dios para todos el versículo 2, la última parte ya de este versículo. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento, para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Me gusta mucho en esa definición, hermanos, o en esa traducción, la palabra de Dios para todos, esta parte. Mire, lo que Pablo le está diciendo es, sí, oro para que ustedes estén firmes en la convicción de Cristo, pero no solamente eso, es para que puedan conocer, para que puedan entender todo el misterio revelado. ¿Y cuál es el misterio revelado? Es Cristo mismo, o el secreto es Cristo mismo. Y luego Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros
de la sabiduría y del conocimiento. Y me encanta el versículo 4. Aquí me voy a detener. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Hermanos, solamente ese versículo es muy importante. Este versículo nos puede ayudar de una manera muy útil, muy práctico para nuestros días. En primer lugar, porque Pablo pues ataca directamente las falsas enseñanzas, la doctrina que se estaba promoviendo en ese entonces. Y Pablo les dice de una manera como tan sabia, a la vez hasta jocosa, les dice, les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. ¿Qué era la situación acá? Recuerden que el problema que tenía la iglesia en Colosa era la amenaza frente a la divinidad de Cristo y frente a la incapacidad de Cristo para salvar. Ellos no solamente decían que Jesús no era divino, sino que decían que Jesús no podía salvar, que se necesitaba a Jesús y algo más. Hermanos, ¿sabe qué es lo que más me impresiona este versículo? Que es la misma dinámica hasta este tiempo moderno. Todas las religiones están envueltas en eso. Cristo y algo más. Cristo y su esfuerzo. Cristo y lo que usted haga. Cristo y sus obras. Era lo que ellos querían enseñar. Todas las religiones hoy en día enseñan eso. Lo que usted puede hacer. La salvación la pusieron en las manos de hombre. Y hay un sector grandísimo dentro de la misma iglesia cristiana evangélica que cree que la salvación tiene que ver mucho con el hombre. Que la salvación le pertenece. Que la salvación viene una parte de Dios y una parte del hombre. Si eso fuera así, hermanos, déjenme decirle que no había la más mínima posibilidad de que nosotros fuésemos salvos. No la había. Y lo que Pablo les está diciendo es, vea, pongan mucho cuidado, porque aunque ellos les puedan decir cosas que parecen ciertas, pero que en realidad es falso. Ese es un falso evangelio también, cuando sencillamente ponemos a una persona a que tiene que contribuir a su salvación, aunque que Jesús hizo su parte, pero que ya ahora usted tiene que hacer su parte, hermano, estamos perdidos. Ahí no hay posibilidad de salvación. Esta obra le pertenece al Señor Jesucristo. Y por todas partes encontramos de que esta obra es exclusiva del Señor Jesucristo. Que lo único que nosotros contribuimos a esto fue nuestro propio pecado, no más. Esta obra es de Dios. Esta obra es por Él y esta obra es para Él. A Él damos la gloria por la salvación que por su beneplácito, porque a Él le plació darnos. Y vosotros estando muertos en delitos y pecados, Él nos salvó, hermanos. Fue Él. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Vea, no pueden abrir sus oídos a estas mentiras, porque ellos les van a predicar algo que parece cierto, pero que en realidad es falso. Y es la misma situación en la que nos podemos ver en estos tiempos. Un evangelio que parece cierto, pero que realmente es falso. Porque cuando ponemos parte de la salvación en nuestras manos, entonces estamos reconociendo de que Jesús no fue lo suficientemente capaz para salvarnos. Nosotros tuvimos que ayudarle. O no estamos creyendo de que Él es digno, merecedor de toda la gloria por la obra redentora, por la obra regeneradora de nosotros los pecadores, sino que nosotros
tuvimos que ayudarle. Y si nosotros creemos que nosotros contribuimos un 1% o un 0,001%, entonces nosotros también mereceríamos un poco de gloria en esta salvación. Y no es así, mis hermanos. Toda la obra la hizo Cristo por nosotros, por nosotros. Nosotros solamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces por eso es que Pablo les dice que él ora también para que ellos estén claros en el conocimiento, en la revelación de este misterio de Dios y Cristo, que Él era Dios y que Él podía salvarles y que Él podía salvarnos, y es lo que nosotros realmente creemos, esta obra que Cristo hizo por nosotros. Pero ahí Él estaba atacando esa falsa enseñanza de la divinidad y por supuesto de la capacidad de Cristo para salvarles, que era su suficiencia para salvar, que ellos enseñaban que necesitaban a Jesús y practicar algunas cosas del judaísmo, que ellos creían que necesitaban a Jesús, claro, el atributo o el don que había recibido Jesús, pero que ellos tenían que hacer algo más, y por eso entonces se daba el tema de la circuncisión, que era lo que más los judíos perseveraban, insistían en que debían seguir siendo circuncidados. Entonces no, mis hermanos, no es la obra de Cristo más lo que usted y yo hacemos, no es la obra de Cristo más acciones nuestras, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario y punto. ¿Por qué? Porque Él es Dios suficiente para salvar nuestras almas, para salvar nuestras vidas. Recuerde que lo que Él les explicó a la iglesia, versículos anteriores, desde el verso 20, es: vosotros en otro tiempo eran extranjeros y eran enemigos porque hacían malas obras, pero Él nos reconcilió a través del cuerpo de muerte, o sea, mostrando de que Jesús tuvo que morir como un ser humano y reconciliarnos con Él para presentarnos. Note que es Él el que nos va a presentarnos santos, sin mancha e irreprensible. Eso es. Y luego dice: si vosotros permanecéis fundados y arraigados, que es lo que vamos a mirar también más adelante, que acá lo repite. Entonces Pablo le está diciendo: hermanos, firmes en esa convicción de que Cristo es suficiente, de que Cristo es Dios, de que Cristo, mis hermanos, es divino. Y es una de las cosas que más se ha atacado a través de todos los tiempos. Mire, si usted estudia todos los concilios en los primeros siglos de la iglesia, todos estos concilios, todos estuvieron basados en los debates cristológicos, en la divinidad de Cristo. De ahí fue donde surgieron los diferentes credos confesacionales. Me encanta, en estos días leí en uno de los audios uno de los credos, el credo de Nicea, que decía que Jesucristo no fue creado, sino que es creador, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, el único Dios verdadero. Me encanta esa declaración del credo niceno, por eso, Dios de Dios, luz de luz. Ese es nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios en el que están todos los atributos. En Él no es una emanación, no es un espíritu que salió de Jesús. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Primero, que ustedes sean fortalecidos en sus corazones. Segundo, que anden unidos en amor. Tercero, que estén firmes en la convicción de que Cristo es Dios y que Él es suficiente para salvarles. Cuarto, les dicen entonces: anden en Él. Es lo que dice el versículo 6.
En versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En la palabra de Dios para todos dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él. Entonces lo que Pablo está diciendo es necesario que perseveren y que anden en Él. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted y yo hoy, hermanos, decimos que pertenecemos y que permanecemos en el Señor, debemos andar como Él anduvo. De lo contrario, somos mentirosos y seremos hallados mentirosos ante el mundo y ante Dios mismo. La persona que permanece en el Señor, la persona que le ha conocido y que definitivamente le ha recibido en su corazón y le tiene morando en su corazón, entonces debe de andar como Él anduvo. Y ya miramos versículos anteriores. Es que Pablo casi que hace una repetición de las mismas cosas nuevamente. Andad como es digno del Señor. ¿Cómo es que es andar digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento, fortaleciéndonos en la potencia de su poder y con gozo dando gracias al Señor. Note que es lo que Pablo exactamente les está repitiendo acá. Deben andar en Él, ya se los dije anteriormente, aquí vuelvo y se los digo. Ya conocieron, ya recibieron al Señor, anden como Él, permanezcan en Él y vivan como Él vivió. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y note, hermanos, que Él les dice acá cómo es que deben de vivir en Él. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó. Esa es la palabra de Dios para todos. En Reina Valera dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es andar en Él según ya estos versículos? Arraigados y sobreedificados en Él. Note que Pablo siempre está usando casi que las mismas palabras. Y Pablo está hablando arraigados de la figura de un árbol que tiene sus raíces profundas. Y usa el segundo término de sobreedificados, o sea, poner nuestra vida sobre el fundamento, que lo miramos como Pablo en Corintios, en Primera de Corintios, habla de que Cristo es el fundamento de nosotros. Y Pablo está diciendo acá, sobreedifiquen, crezcan sobre el fundamento que es Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. O sea, perseveren en la fe, que es lo que exactamente les había dicho anteriormente en los pasajes que leímos. Y por último, que lo quiero hacer como un punto aparte, es la última porción del versículo 7, abundando en acción de gracias. Y quiero hablar de la acción de gracias. ¿Por qué? Porque me parece que de alguna manera está un poco desconectado esta última parte, o al menos para resaltar la necesidad de vivir una vida en todo momento agradecidos con el Señor. Hermanos, toda situación debe de ser para nosotros un motivo de agradecimiento. Nosotros somos un pueblo privilegiado, nosotros somos, hermanos, un pueblo que conoce al Señor, que Dios le abrió el entendimiento, que se nos ha revelado estas maravillas y que no hay ninguna razón para estar afligidos, para estar angustiados, para estar abatidos. Por el contrario, nosotros debemos de ser un pueblo que en todo momento debemos estar dando gracias al Señor, debemos de tener acciones de gracias por todo. ¿Por qué? Hermanos, porque vamos para el cielo. Vamos a una eternidad con el cielo. Yo no sé cómo una persona dice que anhela tanto al cielo y tiene miedo de morir. Explíqueme esa incoherencia del ser humano, del creyente de este tiempo, que ama el cielo, que qué rico el cielo, que qué bueno que Dios nos dio la eternidad y tiene miedo de morirse.
Yo no puedo entender eso, mis hermanos, no puedo entenderlo. ¿Cómo que una persona quiere ir al cielo y no quiere morirse? Si la única forma de ir al cielo es muriéndose, es muriéndonos, hermano. ¿O no sabemos que un día nos vamos a morir y en 2 segundos vamos a despertar en el cielo que tanto anhelamos, si de verdad lo anhelamos? Pero al cielo no podemos ir vivo, excepto si el Señor viene y nos lleva en el arrebatamiento. Pero de lo contrario, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pues la gente más fácil cae en estos temores, en estos pánicos, y toda esta situación le roba la paz en vez de darle gracias al Señor, que los tiempos que vivimos nos acercan cada vez más al cielo, nos acercan al cielo, mis hermanos. Todo tiene que ser un motivo de acción de gracias. Ahora, entiéndame, por favor, yo no estoy diciendo que usted se dedique aquí en adelante a decirle, Señor, quítame la vida, mátame, que me atropelle un carro, que rico, que me envenene y me muera. Yo no estoy hablando de eso ya es necedad. Pero hermano, no podemos vivir con los temores con los que vive un impío. No podemos vivir con las inseguridades de un impío, de alguien que no conoce a Dios. Job capítulo 11 dice que para los impíos su única esperanza es morir. Para nosotros no, morir es la esperanza viva que tenemos. Morir es nuestro paso siguiente al cielo. Entonces seamos agradecidos. Que es que esta situación, que este encierro, que mire esto, que vea que... Y nos dejamos absorber de todo lo que nos rodea cuando debería ser un motivo de dar gracias. Que estamos encerrados, disfrute su familia. Alabe al Señor en familia, crezca en el conocimiento, bendiga su casa, esté con su esposa, con su esposo, con sus hijos, aproveche el tiempo, edifíquese. Que no, que es que la situación está muy apretada. Den gracias al Señor y demos gracias al Señor. Dios hará de alguna forma, traerá para nosotros provisión y suplirá una necesidad. Que si estamos enfermos, le alabamos y le damos gracias, mis hermanos. Pero en toda situación tenemos que tener acciones de gracias. Así que Pablo es bien contundente, no solo en presentar defensas, sino en impartir unos principios casi que repetidos a esta iglesia. Casi que les repite las mismas cosas desde el comienzo. Casi que les dice de una manera muy propia, muy sabia, usando términos similares, pero les hace un ejercicio ahí de repetirles y de repetirles lo mismo. Y creo que significa lo mismo para nosotros. Ya conocemos el contexto de la carta, ya conocemos el énfasis que Pablo hizo, las tesis cristológicas, y como Pablo nos está hablando claramente es andar como es digno del Señor, crecer en el conocimiento de Él, estar arraigados en Él. Esos son los principios que se nos deben de quedar de esta carta. El contexto muy parecido al contexto, filosofías, pensamientos, vanas enseñanzas, religiosidad, obras, todo ese tipo de cosas. Amenaza para la iglesia, todas en este sentido. Contra la sana doctrina, peor que en ese tiempo. ¿Cuáles son los consejos de Pablo? Entonces, andemos como es digno de Él, agradémosle en todo, llevemos fruto en toda buena obra, crezcamos en el conocimiento, arraiguémonos en Él, fundamentémonos en Él, crezcamos en el fundamento, cuidemos nuestra fe, estemos unidos en amor y demos gracias al Señor por todo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a que esta sea nuestra manera de vivir en nuestros tiempos que estamos
nosotros viviendo también. Así que oro al Señor, mis hermanos, que estos principios tan maravillosos que la Escritura nos permite estudiar hoy, repasar hoy, se nos puedan quedar en nuestro corazón, que se nos puedan quedar en nuestra mente y en nuestro corazón la importancia de, hermanos, fortalecernos en el Señor, de que nuestro corazón esté fortalecido, de que Dios nos dé un espíritu fuerte para perseverar en este tiempo, para perseverar en medio de las persecuciones, en medio de las crisis, en medio de los problemas, que nos permita estar unidos en amor, que podamos tener un conocimiento claro de ese misterio o ese secreto de Dios y Jesucristo, que es el mismo en quien están todos los tesoros de la sabiduría, toda esa riqueza, toda esa fuente de sabiduría que está en el Señor, que podamos nosotros andar en el Señor, los que le hemos conocido, los que le hemos recibido en nuestras vidas y que ahora mora en nuestras vidas, que podamos andar como Él anduvo o andar como es digno del Señor. Y seamos un pueblo que siempre tiene palabras para alabar, para agradecer al Señor por sus muchas misericordias, por sus muchas bondades, por todo el favor que Dios añade a nuestras vidas, pero sobre todo, mis hermanos, por el cielo que un día usted y yo vamos a habitar, el cielo de nuestro Dios, del cual nos hizo partícipes a nosotros. Así que les mando un abrazo enorme, rogando que la gracia y el favor del Señor esté fortaleciendo sus vidas, esté consolando sus vidas, ayudándoles en todos los asuntos, y que Dios todos los días, hermanos, nos permita apasionadamente y celosamente vivir estas verdades gloriosas y eternas, aguardando su venida, mis hermanos, siendo fieles hasta el final, dando testimonio de que Cristo es el Señor, nuestro Salvador. Oremos al Señor. Padre, una vez más te damos gracias, te bendecimos por tu fidelidad, tu misericordia, Señor, por todo el bien que añades a nosotros. Gracias por esta carta tan maravillosa, Señor, que inspiraste a Pablo para fortalecer la fe de los colosenses, pero que hoy la usas para fortalecer nuestra fe y para llamarnos, Señor, a la vida en estos tiempos. Hoy vemos una amenaza igual o mayor, Señor, en cuanto a la sana doctrina, en cuanto a falsas enseñanzas, vientos de doctrinas de todas partes, filosofías, Señor, tantas teorías, tanto humanismo, tanta religiosidad, Señor, tantas cosas a las que hoy estamos expuestos. Señor, vivimos tiempos donde muchos resisten tu divinidad, niegan tu divinidad y sobre todo la capacidad de proveer salvación para nosotros los seres humanos. Pero nosotros, Señor, creemos por tu palabra. Creemos, Señor, que tú eres Dios y que tú eres el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor. Y nosotros rogamos, Señor, yo ruego, Señor, por la iglesia, ruego, Señor, en este tiempo que, aun como dijo el apóstol Pablo, que no estoy presente, pero en espíritu con ellos, yo ruego, Señor, para que sus corazones sean fortalecidos, para que estemos unidos en amor, para que tengamos el claro conocimiento de Cristo y podamos ahondar y profundizar en las riquezas de la sabiduría de Dios, para que andemos en Él y para que demos gracias siempre por todo lo que tú nos das
y nos permites vivir cada día. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tomar nuestras vidas, por reconciliarnos con el Padre, porque cuando aborrecíamos a Dios por las obras que hacíamos, Señor, nos amaste y quisiste reconciliarte con nosotros y nos diste el medio de la reconciliación, que no es más que tu propio Hijo, para que muriera en la cruz y de esta manera Él mismo nos tomara, nos apartara, nos santificara y nos presentará un día delante de ti, Señor, como una novia pura, santa, sin mancha, sin arruga, irreprensible, Señor. A ti damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, les mando un abrazo grande, el Señor les bendiga, mucho ánimo siempre en el Señor. Estamos viviendo días, tiempos muy valiosos, vivámoslos en la sabiduría del Señor. Perseveremos, hermanos, perseveremos en nuestra relación con Dios, en el crecimiento espiritual, en su palabra, y ayudémonos unos a otros en la fe, estando unidos, estando preocupados los unos por los otros, ocupándonos en ayudarnos en lo que podamos servirnos, y de esta manera, mis hermanos, así vamos a perseverar hasta el final. Les mando un abrazo, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes, una linda semana y bueno, muchas bendiciones en todos sus asuntos. Que Dios les bendiga.